Vamos a iniciar la clase de hoy. Ayer vimos la segunda operación, que era el gradiente de un campo escalar, ¿verdad? O sea, que era la operación de Nabla sobre un escalar y que daba como resultado un vector. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo calcular el gradiente de un campo en tres situaciones diferentes. O la situación A, en la cual está en coordenadas cartesianas; la situación B, la cual está en coordenadas cilíndricas; y la situación C, la cual corresponde a coordenadas esféricas. Entonces, lo que hacemos es que escribimos el gradiente, pues según la fórmula que tenemos en cada sistema de coordenadas. Entonces, aquí está la definición: va a ser la derivada parcial de b respecto a x unitario. No se les olvide nunca en el gradiente poner acá el vector unitario, acá también, y el vector unitario en las tres derivadas, ¿verdad? Porque el gradiente es un vector. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar la derivada de b con respecto a x. Claramente la derivada de b con respecto a x involucra solamente la derivada del seno. La derivada del seno es 2 veces el coseno de x. El seno, como es seno de 2x, es 2 veces el coseno de 2x. Y entonces queda multiplicando el a de la menos z y el coseno hiperbólico de y, que debe ser entonces el primer término que está aquí. La derivada del siguiente término de la componente y sería la derivada de b respecto a y. Entonces sería solamente la parte del coseno hiperbólico. La derivada del coseno hiperbólico es más el seno hiperbólico. Entonces la derivada parcial quedaría e a la menos x seno de 2 seno de 2 e a la menos z seno de 2x seno hiperbólico de y. Recalco nuevamente, hay que poner el unitario. Finalmente, la derivada parcial respecto a z, que sería entonces, ¿pueden cerrar el micrófono, por favor? La derivada parcial con respecto a z, entonces sería, aquí solamente tiene el exponencial. Entonces pueden ver que la derivada de e a la menos z es menos e a la menos z, y quedan multiplicando los otros dos términos que se toman como constante al tomar la derivada parcial. Entonces, ese término sería menos e a la menos z seno 2x coseno hiperbólico de y por az. Igual en el otro sistema de coordenadas, entonces van a tomar la derivada parcial de u con respecto a ρ primero. El carro mira más o menos. Por favor, cierre el micrófono porque hace ruido. La parcial de u con respecto a ρ va a ser entonces 2ρ z coseno de 2 phi. Aquí está el primer término. De ahí viene la parcial de u respecto a phi. Después vamos a dividir entre 1 sobre ρ. Entonces la parcial de u respecto a phi va a ser la derivada del coseno de 2 phi, que es menos 2 seno de 2 phi. Acuérdense que se va a dividir entre ρ, entonces solamente va a quedar un ρ aquí. Entonces debería quedar ρ z, 2 ρ z seno de 2, menos 2 ρ z seno de 2 phi. En efecto, es lo que tenemos acá. Y finalmente la derivada respecto a z de u, que sería entonces 1. Solamente queda ρ cuadrado coseno de 2 phi. Ρ cuadrado coseno de 2 phi, ¿verdad? Por az. Y entonces acá finalmente ahora la w, que es una función esférica, la parcial de w respecto a r, vamos a w, entonces la derivada de r es 1, entonces sería 10 seno cuadrado de teta coseno de phi. Ahí está, 10 seno cuadrado coseno de phi, más 1 sobre r parcial de w con respecto a teta. Entonces la parcial de w respecto de teta va a ser 2
seno de teta por coseno de teta, al derivar el seno cuadrado, por 10R por coseno de phi. Este R se va a cancelar por el 1 entre R, o sea que va a quedar entonces 20 seno de teta, 20 seno de teta, coseno de phi. Más está correctamente escrito. 20 seno de teta, coseno de phi. Seno de teta, coseno de teta es 2 seno de 2 teta. Entonces solamente quedaría este término que está aquí. Vamos a volver a revisar acá. La derivada de seno cuadrado de teta es 2 seno de teta por coseno de teta. Eso es seno de 2 teta. Entonces queda el 10 y queda seno de 2 teta. Correcto. Y entonces finalmente la derivada de W respecto a phi, pues entonces eso va a ser, aquí la derivada de coseno de phi es menos seno phi. Entonces quedaría 10R seno cuadrado de teta menos 10R seno cuadrado de teta seno de phi. El 1 entre R seno teta cancela al R seno de teta de arriba y queda solamente menos 10 seno teta seno de phi por aquí. Entonces eso es el resultado de ese cálculo. Una cuestión importante es que yo puedo escribir un vector unitario en términos del gradiente de phi. El vector unitario va a ser siempre más o menos el gradiente de phi entre la magnitud del gradiente de phi. Eso va a ser dependiendo de si estoy tomando yo en un sentido o en otro sentido. Ustedes saben que una superficie se define con una función y entonces al definir esa función acá por esta superficie f, entonces aquí vamos a tener la dirección de máximo cambio, que sería la dirección del gradiente de phi, que sería perpendicular a la superficie. Entonces, por eso es que es más o menos, porque depende en qué sentido es. Puede ser para arriba o puede ser para abajo. Entonces hay un vector unitario que va hacia arriba y un vector unitario que va hacia abajo de la superficie, dependiendo en qué sentido queremos definirlo. Entonces, ese vector unitario se define entonces como más o menos gradiente de phi, dependiendo si lo quiero abajo de la superficie o arriba de la superficie. Entonces ya tenemos nosotros una fórmula para definir el vector unitario, para encontrar el vector unitario, mejor dicho. Entonces esto es menos gradiente de phi para abajo y más gradiente de phi para arriba, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, tenemos el gradiente de f. Entonces el gradiente de f es 2x a x más 2y, o sea, a y más 4z a z. Si la superficie es el elipsoide, dado por f de x, y, z igual a x al cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado menos 10. Este es un elipsoide y entonces su gradiente es este. La superficie del elipsoide está dada por esto y su gradiente entonces es 2x, aquí es que escribí de más esta. Su gradiente es 2x a x más 2y a y más 4z a z, porque la derivada de 10 es 0, y entonces ese gradiente nos da un vector, pero nosotros queremos un vector unitario, por lo tanto tenemos que dividir entre la magnitud. Entonces, si evaluamos en 2, 2, 1 ese gradiente de f, entonces sería 4, 4, 4. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 1, 4. Entonces sería el vector 4x, 4y, 4z. Y entonces el normal tendría que serlo al dividir el gradiente de f entre la magnitud. Entonces la magnitud de este vector sería entonces la magnitud del gradiente de f, que sería la 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado sería 16 más 16, 16 por 4 sería 64, ¿verdad? Aquí obviamente hay un error, porque esto sería entre
64. Para que sea un vector unitario. Ahí hay un error. Vamos a ver qué pasó, por qué es así. Discúlpenme, no voy a corregir acá. Vamos a ver. Vamos a hacerlo correctamente. Yo quiero un vector unitario perpendicular a la superficie F, igual constante. Entonces quiero ver cuál es ese vector unitario y específicamente en el punto 221. Entonces el gradiente de F es 2x más 2y más 4z. En el punto 221 es 4 más 4 más 4. Entonces, si nosotros factorizamos el 4, me quedaría 4ax más 4ay más 4az, quedaría 4 de factor común. Y aquí lo que quedaría sería 4 por 3, porque sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces sería 16 por 3. La raíz de 16 es 4, cancela el 4 de arriba y está correcto esto. O sea, aquí es sencillo. Si ustedes ponen acá esto, 4 por AX más AY más AZ entonces abajo tendrían la magnitud que sería la raíz de 16 por 3 entonces al sacar de factor común el sacar la raíz de 16 es 4, cancela el 4 y les queda esta expresión que está aquí. Entonces está correcta. ¿Alguna pregunta? Muy bien. La otra operación es el rotacional, que es como el análogo del producto cruz. El rotacional del vector A es una operación que actúa sobre un vector, que hace actuar a nabla sobre un vector y que da como resultado entonces otro vector. El rotacional del vector A entonces va a ser definido como un determinante, cuya primer fila lleva los tres vectores unitarios. Está escribiendo aquí solo en cartesiana, ¿verdad? También hay una expresión, vamos a ver, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Entonces lleva las tres vectores unitarios acá. En la segunda fila lleva ordenadas las tres derivadas parciales respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Y en la tercera fila lleva las componentes de los tres vectores en la tercera fila, del vector en la tercera fila. Entonces, si nosotros escribimos ese determinante, vamos a encontrar que esta es la expresión para el rotacional, ¿verdad? Esta que está escrita acá. Si escribimos este determinante que está acá. Si hacemos el determinante, si lo desarrollamos, mejor dicho. Muy fácil, entonces solo desarrollar el determinante al escribirlo. Serían cartesianas. Esta sería la expresión en cilíndricas para el rotacional de A, en términos de las componentes ρ, z y phi. Y este sería el rotacional para coordenadas esféricas. Entonces solo guarden la fórmula por si tienen que usarla y saber derivar, ¿verdad? Que es lo que hay que saber hacer únicamente. Aquí me da un ejemplo en que me dicen que determine el rotacional de los siguientes vectores. Entonces me dan el vector P igual a X al cuadrado YZ por X unitario más XY por AZ. El vector Q igual a rho seno phi por A rho más rho Z cuadrado Z por A phi. Y el más Z coseno de phi por AZ. El vector T igual a 1 sobre R cuadrado coseno teta por AR más R seno teta coseno de phi por A teta más coseno de teta por A phi.
Entonces, a esos tres vectores, pues le vamos a sacar el rotacional. El primero, pues es un rotacional cartesiano. Entonces voy calculando la parcial de P respecto a Y y la parcial de P respecto a X, a Z y las escribo acá. Entonces, si ustedes observan, la parcial de P respecto, perdón, tiene que ser por componente, ¿verdad? La parcial de PZ respecto a Y, la parcial de PZ respecto a Y, como PZ es XZ, su parcial es 0. De ahí viene la parcial de PY respecto a Z, PY es 0, por lo tanto también es 0 ese término porque PY es 0. Entonces, por esa razón, este primer término acá es 0, 0 y 0, ¿verdad? Ahora acá, este término de aquí, parcial de PX respecto a Z, la parcial de PX respecto a Z. Entonces, PX es esto que está acá, sería X al cuadrado Y, y el otro término sería la parcial de PZ respecto a X, que sería únicamente Z. Entonces sería X cuadrado Y menos Z, la expresión. Aquí está, miren, X cuadrado Y menos Z. De ahí sería la parcial de PY respecto a X menos la parcial de P. Aquí sería PX, ¿verdad? Falta la X acá. De PX respecto a Y. Entonces la parcial de PX, la parcial de PY respecto, perdón, la parcial de PX respecto a, de PY respecto a X, entonces va a ser 2XY, perdón, 0, porque PY es 0, va a ser 0. Y la otra, el otro término que sería la parcial de PX respecto a Y, que sería entonces X al cuadrado Z. Entonces eso iría aquí un menos X al cuadrado Z en la expresión. Aquí, miren cómo está aquí, y luego se simplifica. No lo voy a cansar con lo demás porque es lo mismo estar derivando y ustedes los pueden revisar de manera fácil cómo se llevan a cabo esas operaciones. ¿Verdad? En cada uno de los casos. Entonces, ustedes pueden leer porque se trata nada más de derivar. La función laplaciano escalar es la siguiente operación. El laplaciano escalar es una operación que actúa sobre un escalar y da como resultado un escalar. Entonces, el laplaciano se define entonces como la segunda derivada de la función respecto a X, más la segunda derivada de la función escalar respecto a Y, más la segunda derivada de la función respecto a Z. Eso es en cartesianas. En cilíndricas tiene su correspondiente expresión. Y en esféricas también, ¿verdad? Tiene su correspondiente expresión, ¿verdad? Esto es importante porque va a aparecer en la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, ¿verdad? El laplaciano en coordenadas esféricas. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, en donde nos dicen que hallemos el laplaciano de las funciones escalares que nos dan ahí en diferentes sistemas de coordenadas. La función escalar es, en este caso, pues b igual a e a la menos z seno de 2x coseno hiperbólico de y. Entonces, Laplaciano de b sería, pues el primer término sería la derivada parcial de b respecto de x. Entonces solamente derivan el seno. Esto sería 2 veces el seno de x, 2 veces el seno de 2x por el coseno de 2x. Eso daría entonces el seno de 4x, ¿verdad? Porque al derivar acá, la derivada del seno de 2x es coseno de 2x. No, perdón, me equivoqué.
La derivada del seno de 2x es coseno de 2x por 2. Entonces sería 2 coseno de 2x por lo que resta. Entonces vamos a ver. Sería 2 coseno 2x por lo que resta, que esa es la menos z coseno hiperbólico de y. Es más, aquí está planteada. Miren, aquí está más fácil. Y la derivada parcial respecto a y de e a la menos z coseno de 2x seno hiperbólico de y. Entonces solamente aquí deriva. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y entonces, perdón, es al revés, ¿verdad? La derivada del seno hiperbólico es menos el coseno hiperbólico y por eso aparece aquí un signo menos. No, perdón, por eso está bien, es seno hiperbólico. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico y la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, ahí no cambia. Entonces acá, al derivar respecto a y, es la derivada del seno hiperbólico que es el coseno hiperbólico. Entonces, e a la menos x, seno de 2x, coseno hiperbólico de y sería la derivada. Aquí creo que hay un error, porque aquí estamos derivando respecto a y, entonces no debió haber cambiado. Aquí ustedes pueden ver que el autor tiene un error, ¿verdad? Porque esto es realmente el coseno de 2x, ¿verdad? Siempre esto es un libro, ¿verdad? Serio, pero siempre se cuelan errorcitos. Entonces este sería el coseno de 2x, porque cuando ustedes derivan esto respecto a y, el coseno de 2x queda sin derivar y solamente... no, es que ya encontré el error. Permítanme un segundito, jóvenes. Creo que el error está acá en el término de abajo. B es e a la menos 2x seno de 2x coseno hiperbólico de y. Entonces, si va a derivar acá, la que va a derivar es seno de 2x. Si va a derivar seno de 2x, uy, aquí está mal esto. Si va a derivar, va a ser seno de 2x acá, porque es lo que tiene definida B. Esto es entonces seno de 2x. Y esto es, aquí está bien, aquí, y esto es, no entiendo qué es lo que hizo este señor acá. No, ya comprendo, discúlpeme, ya comprendo. Voy a explicar con calma ahorita. Ya entendí lo que pasó. Ya entendí lo que pasó. Vamos a ver, ya le voy a explicar con calma. Discúlpeme. Lo que ocurre es que el laplaciano es la segunda derivada. O sea que es la derivada de la primera derivada. Entonces lo que estamos poniendo aquí adentro es la primera derivada. Entonces la primera derivada de b respecto a x es entonces, pueden ver arriba, 2 coseno de 2x por e a la menos z coseno hiperbólico de y. Está correcta. Esta es la primera derivada. Aquí va la primera derivada respecto a y. La derivada de coseno hiperbólico de y es el seno hiperbólico de y. Está correcta. Por e a la menos z coseno de 2x. Y la primera derivada respecto a z es menos e a la menos z, como pueden ver acá, es menos e a la menos z, seno 2x coseno hiperbólico de y. O sea, aquí va la primera derivada respecto a x, esta es la primera derivada respecto a y esta es la primera derivada respecto a z. Y ahora sí voy a concluir el laplaciano. Voy a derivar otra vez. Entonces, al derivar otra vez, tengo entonces... Ingeniero, ¿Sí? ahí en la segunda, cuando deriva respecto a y, siempre le pone coseno de 2x, como que también está derivando seno de 2x. No, no, a ver, parece que sí, ¿verdad? Ya vamos a chequear. Sí, tienes razón aquí. Vamos a ver, aquí parece que hay un error, porque solamente debo derivar respecto de y. Y entonces aquí tuvo que ver, sí, ahí está el asunto. Miren, aquí tuvo que haber quedado seno de 2x. Es correcta su observación, muchas gracias. Aquí es seno de 2x. Entonces aquí sí tiene un error el autor, porque es la derivada respecto a y,
no tiene que cambiar el seno 2x. Entonces, seno 2x. Y entonces ahí tenemos seno hiperbólico de y. Ahí sí, porque derivo el coseno hiperbólico. Y la tercera está bien. Ahora vamos a ver qué resulta de la siguiente derivada. Entonces hoy voy a derivar este respecto de x. Entonces aquí va a ser 2 veces el seno de x menos 2 veces el seno de x por menos 2 veces el seno de x por este 2 que está acá, da 4, coseno hiperbólico de y e a la menos z. Está correcto este término. Ahora voy a derivar este respecto de y otra vez. Entonces la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y aquí sí lo escribió correctamente. Mire, es seno de 2x e a la menos z. Aquí está correcto. Y ahora al derivar esto otra vez con respecto a z, baja un signo menos otra vez, vuelve más, e a la menos z, seno 2x coseno hiperbólico de y. Entonces estamos bien ahí con ese laplaciano. Vamos a analizar el de las cilíndricas, el que está acá, que sería u igual a rho cuadrado z coseno de 2 phi. Entonces, u igual a rho cuadrado z coseno de 2 phi. La derivada parcial de u respecto a, acuérdense que se pone el laplaciano en las coordenadas con la fórmula que corresponde, ¿verdad? La derivada parcial de u respecto a rho sería 2 rho z coseno de 2 phi. La derivada parcial respecto a phi sería menos 2 seno de 2 phi. Y la derivada por rho cuadrado z, ¿verdad? Y la derivada parcial respecto a z sería rho cuadrado z por el coseno de 2 phi. Entonces, vamos a ver aquí en la fórmula, ¿verdad? Aquí al multiplicar por rho da rho cuadrado, en la primera derivada. Aquí da lo que habíamos calculado antes, que era 4 rho cuadrado z coseno de 2 phi. No sé de dónde saca ese 4, permítanme un segundito. La derivada de u respecto de... bueno, la derivada de u respecto a rho lleva... Esta es la fórmula para el laplaciano. Entonces la primera derivada respecto a rho multiplicada por rho es esta. Está correcto. La primera derivada, el 1 sobre rho cuadrado lo copio. Y entonces aquí hay algo malo. Aquí hay un error. Aquí hay un error porque ni siquiera aparece la derivada, ¿verdad? Es decir, o ya derivó 2 veces de una sola vez. Entonces, sí, derivó 2 veces de una sola vez acá. Vamos a ver si es correcto. La primera derivada respecto a phi es que derivó de una sola vez. La primera derivada respecto a phi es 2 menos 2 seno de 2 phi. Y la segunda derivada, saco otro 2, sale 4. Y como la derivada del seno es el coseno, queda menos 4 coseno de 2 phi rho cuadrado z. Ya escribió una sola vez la segunda derivada acá. ¿Verdad? Que es esta que está acá. Y aquí también sacó de una sola vez la derivada respecto a z. La primera derivada respecto a z es rho cuadrado coseno de 2 phi. Entonces la segunda derivada ya es 0 porque la primera derivada ya no tiene z. Ya la primera derivada no tiene z. Y cuando vuelven a derivar, entonces eso da 0. Entonces sí está bien. Está bien ahí el proceso de derivación. Y pueden ver que al restar da 0 el laplaciano en este caso. Cuando las funciones tienen laplaciano igual a 0, se dice que son armónicas. Ese es un nombre que se les da, ¿verdad? A las funciones. Si laplaciano de u es igual a 0, entonces se dice que
U es armónica. Es un nombre que se les da, ¿verdad? Que U es armónica. Y a la ecuación esta se le llama ecuación de Laplace. Aparece mucho en electromagnetismo, en fluidos, en difusión, en varios fenómenos de la física, en ondas. La ecuación de Laplace. Entonces ahí tenemos el laplaciano, ¿verdad? Ya no voy a hacer aquí el detalle, el de la esférica, porque sería aburrirlo. Ustedes lo pueden revisar fácilmente. Voy a cortar un momento. Solamente voy a tomar una captura de pantalla. Voy a cortar un momento para volverme a conectar para poder concluir la sesión. Entonces yo les aviso cuándo pueden ustedes desconectarse y luego de inmediato nos conectamos. Bueno, jóvenes, voy a finalizar la reunión y luego de inmediato nos conectamos otra vez.